en este momento es la aplicación Camp Hortofrutícola. Como comentaba mi compañero, pues haremos una demostración genérica, ¿de acuerdo? Y a posteriori, pues podríamos ir viendo tanto ruego y preguntas, como luego, pues, poder ir a hablar con cada una de las empresas de forma independiente. Bien, aquí vemos que es una aplicación modular. Realmente podemos tener lo que es una gestión comercial que realmente está integrada en la aplicación, poder utilizar todas las operaciones de pedidos, presupuestos, albaranes, factura, módulo de cartera, etcétera. ¿De acuerdo? Y toda la información quedará siempre enlazada tanto con productos como con clientes como con proveedores. En el día de hoy vamos a incidir sobre todo en los módulos que llamamos de procesos, el módulo de almacén y un poco el módulo de costes, ¿de acuerdo? Como todo puede ir enlazado y relacionado porque realmente es la misma aplicación. Bien, en módulo de procesos es donde nosotros pues, controlamos las distintas acciones que van a realizar modificaciones en nuestro almacén, en el stock de nuestros productos. Desde que se produce una recepción de producto, hay empresas que hacen ya una clasificación o calibrado, o bien de modo visual o con una calibradora y que quieren que quede reflejado en el momento de realizar la entrada. Hay también empresas que hacen agrupaciones de entradas, pues porque todo lo que entra directamente en una misma mañana, por ejemplo, lo asigno como una partida y la voy a tratar de forma unida, todo unido. Entonces, para nosotros es más sencillo trabajar a nivel de trazabilidad con una única partida o lote de un total de kilos, en lugar de ir con pequeñas partidas que me han podido traer distintos productores o de distintas parcelas, etcétera, etcétera. También se puede tener lo que es una clasificación o calibrado. Si hay una máquina calibradora de la que se pueda capturar la información, pues automáticamente una partida tendremos esos distintos calibres, esos pesos por calibre, y se actualizará lo que es esa agrupación, por ejemplo, o esa entrada directa que se está clasificando para saber en todo momento pues si hay que hacer una liquidación a los productores, pues dependiendo del calibrado que se ha hecho de su entrada, pues se le pagará unos kilos a un precio, otros kilos a otro, porque son distintas calidades, calibres, tamaños o como queramos llamarlo. Podríamos tener también transformaciones de producto en el momento en el que todo esto, como comentaba, es para ir ajustando los stocks. Pues una partida de pronto hay una calidad y pasan 2 días y de pronto vemos que el producto ha cambiado a otro calibre, a otra calidad, es de estrío, etcétera, etcétera. Entonces podemos hacer transformaciones para no perder nunca la trazabilidad de esa partida inicial, aunque ahora tendré producto totalmente distinto al que se generó en el momento. Se puede hacer una paletización para que cuando hacemos los palés ya se puedan identificar ese calibrado, ese producto del palé, identificamos que es de un calibre determinado y se va a poder vender directamente ya al cliente. En caso de hacer envasados, también se puede tener el control de qué elementos son los que necesitamos para que con un escandallo de producto y que nos vaya descontando no solamente la fruta, sino también los elementos que hayamos utilizado, envases, etiquetas, etcétera. Y pues al final pues tenemos la expedición o venta de producto a cliente. Como comentaba, pues hay empresas que realizan las operaciones de una manera, otras empresas que las realizan de otra. Voy a intentar pues hacer de forma rápida eh, todas las opciones o posibilidades que podemos tener, aunque ya decimos que realmente hacemos una consultoría con la empresa y vemos qué procesos son los que realiza, bien por infraestructura, por personal o porque realizan esas operaciones de esa manera y tienen que continuar realizándolas. Bien, comienzo, por ejemplo, con una recepción. A la hora de recepcionar el producto, da igual que sean fruta, como decía, envases, etiquetas. Nosotros siempre que se hace una nueva entrada, se identifica una nueva partida a ese movimiento. Y aquí vemos que en la entrada, por ejemplo, pues es una
opción en la que se va a ir dando paso a paso qué operaciones son las que tenemos que realizar, sobre todo para operaciones que se realizan en pesadas, y si queremos que en campaña hay una persona que habitualmente no está trabajando con equipos, pero hacerle las cosas un poco más sencillas, pues hay donde utilizan pantallas táctiles, por eso lo de los botones así más grandes, y dar información para que no tenga ningún tipo de problema. Bien, pues aquí lo que haría sería identificar el proveedor. Tengo distintas formas de localizarlo, incluso si hiciera falta alguna otra se podría añadir. Bien, pues aquí identifico el proveedor y lo siguiente ya me está indicando que indique la parcela. Aquí también pues puedo tener con pantalla táctil para poder identificar qué parcela es la que de la que hacemos la recepción. Bien, una vez que tenemos esta recepción, aquí no son opciones que sean obligatorias, pero son posibilidades que nos da ya la entrada. En la entrada, pues, si trabajamos con cuadrillas, por ejemplo, podemos identificar ya una cuadrilla en concreto y saber qué personas son las que han realizado estas operaciones, para luego también pues, llevar una gestión de costes de las distintas operaciones o controles que se quieran asignar en el momento. También se puede hacer venta en campo. Por ejemplo, si nosotros realizamos la venta en campo, que directamente el producto, conforme lo estamos preparando, va a ser enviado, o porque ha venido incluso el propio cliente a campo con sus camiones y se lo va a llevar directamente, podemos decir que es una venta en campo, y cuando nosotros hacemos la operación de venta, o sea, exactamente en este caso de compra, pues, por ejemplo, cereza, los envases, también podemos identificar qué envases son los que se están utilizando, y a la hora de utilizar los envases se realizan distintas operaciones. Una de ellas es que ya vamos a tener el control de tara de producto que se está haciendo. ¿De acuerdo? Tengo ya una tara identificada, y además también se lleva un control de saldo de envases por cliente y por proveedor. Nosotros en todo momento podremos saber un cliente determinado cuántos envases nos debe de un tipo determinado, o cuántos le debemos en el caso de que, por ejemplo, también un proveedor nos haya traído sus propios envases o el cliente nos ha traído sus propios envases. Entonces siempre vamos viendo entrada de envase y a posteriori pues salida de envases. El sistema, como vemos aquí, nos asigna ya un lote o partida. Este es el lote que asigna automáticamente, aunque aquí también podemos tener un lote interno que se puede configurar según necesidad del cliente, de la empresa, de vosotros. Entonces, por ejemplo, aquí puede ser una combinación de 3 dígitos para el proveedor, luego 2 dígitos para el año, para el mes, para la semana, el día, la parcela. Aquí se podrá configurar, ya digo, nos diréis cómo queréis que se identifique esa partida propia, y el sistema automáticamente señalaría la partida. Bien, aquí identificamos los kilos, pues han sido 2.600 kilos, y si por ejemplo tuviéramos posibilidad de capturar la pesada de una báscula, aquí pulsando este botón o dando la tecla F8 del teclado, se capturaría el peso, y a posteriori cuando hagamos la pesada de la tara del camión, exactamente igual, con F9 o pulsando en el botón, aquí ya nos va a asignar unos kilos netos. Tengo aquí kilos netos, podría imprimir etiquetas. A la hora de imprimir etiquetas se configuran las etiquetas, el tamaño, la información que necesite la empresa, con los datos o bien del agricultor, de qué parcela, el lote que se ha generado, tanto el nuestro como el del código de barras, etcétera, etcétera. Bien, pues este momento, que ha sido una compra en campo, desde aquí directamente podemos crear el albarán de venta. ¿Esto qué nos va a hacer? Va a identificar, tengo identificado el cliente, y en el momento de hacer este albarán nos pregunta qué serie de albarán se le va a dar en ventas, porque puedo trabajar con distintos contadores o series, una serie para nacional, otra para fruta, otra para lo que nos interese. Bien, pues y aquí nos está diciendo que se ha creado el albarán de venta correspondiente. Este albarán de compra queda enlazado directamente con el de venta que ha generado el sistema automáticamente. El sistema ya nos ha dicho que aquí es una venta en campo. eh, Al cliente al que hemos identificado también está asignándonos qué cuadrilla es la que ha realizado esa operación, y desde aquí pues puedo ver que me asigna también los envases
que se han cargado, que se han llevado, los pesos, etcétera, y lo importante, la partida, el lote. De esta manera queda enlazado nuestro albarán de compra con nuestro albarán de venta. Hemos evitado el tener que introducir manualmente, con la posibilidad de errores, la venta a ese cliente, porque puede ser que se nos olvide o el indicarle qué partida era o lo que corresponda. Si nos vamos a ver, por ejemplo, en las ventas de hoy, tenemos este albarán que acabamos de generar y tenemos también el enlace con el albarán de compra. ¿De acuerdo? Este es el albarán del que se ha recepcionado. No solamente se tiene esa información, sino que, como comentaba, pues tenemos la información de la partida que le ha correspondido. Bien, otras posibilidades, si no es un producto en venta en compra, podemos hacer una entrada y en esta entrada pues identificar la parcela de la que se ha reflejado, un producto. Aquí vemos que nos aparecen productos que vamos a introducir en campaña, únicamente para también hacer más rápido y más sencilla esa localización, porque realmente yo aquí también tengo posibilidad de tener todos mis productos, de acuerdo, con todos los calibrados, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que de esta manera pues también evitamos errores o el tener que estar buscando información. Bien, pues aquí también identificaremos los envases, damos la pesada, la pesa del peso del camión y aquí en este momento podríamos hacer ya una clasificación o calibrado. Yo en la entrada puedo ya identificar, tengo distintos calibres, ¿de acuerdo? De los pesos que tengo y si por ejemplo, bueno, puedo imprimir las etiquetas y en el momento o a posteriori es cuando yo podré decir, a la hora de clasificar, pues ya sé que hay un 50% de este calibre, un 30% de este o un 20% de este. Esto si trabajo con porcentajes o si tengo los kilos, pues puedo decir cuántos kilos han sido de uno, de otro y de otro. Y hay empresas que ya pues hacen una valoración, que quede la valoración para cuando yo haga la factura a este albarán en concreto, aunque en el albarán tengo una única línea, la factura realmente generará 3 líneas, una para cada uno de los calibres que se han generado, en este caso. Los calibres los generaríais vosotros, todo lo que necesitaríais. Hay fruta que va por tamaño, hay frutas que van por colores, como pimientos, por verde, rojo y de estrío. Hay frutas que van dependiendo de cuántas unidades caben entran dentro de un kilo. Todo eso lo podéis configurar vosotros. Entonces aquí yo puedo decir que este se va a pagar a este se va a pagar a este precio y este se va a pagar a este precio. Cuando hagamos la factura de liquidación ya tendremos esa información. Y al poner estas opciones de esta manera, el sistema ya me está actualizando también mi estocaje. Es decir, yo en la entrada, aunque la entrada realmente es esta partida, que yo la entrada veo el albarán, ha sido los 4.000 kilos, menos los 1.000 kilos, menos la tara. Realmente, como he hecho una clasificación, el sistema dice, sí, pero ahora ya no tengo cereza de este tipo, porque ya la tengo clasificada. Y ya me dice cuántos kilos tengo de cada una de esos productos, siempre con la misma partida. Por eso no voy a perder la trazabilidad. Ya sé de dónde ha venido. Lo que pasa es que me vino cereza a granel y ahora ya tengo distintos calibres. Bien, la clasificación esto es una forma de clasificar el producto o bien por un escandallo que se haga de un tanto por ciento de producto o, por ejemplo, como decía ahí, calibradoras. Entonces yo, por ejemplo, ahora voy a hacer otra entrada y a la hora de identificar la entrada del producto vamos a poner lo que son la misma cereza. Voy a poner envases, por ejemplo. Ahí va, perdón. El envase de aquí. 3.000 kilos, 1.000 kilos. Bien, pues tenemos esta información con esta partida. Es el albarán el 437 y yo puedo hacer una clasificación de este albarán, del 437. Nos saca el producto, de qué proveedores, de aquí tengo la información. Entonces, si tengo una calibradora, desde aquí podría leer básculas, la información que se han podido coger a cada uno de esos calibrados. Le digo que estos calibrados los ajustaríais vosotros. Y entonces, por ejemplo, aquí yo para hacer el ejemplo, pues voy a decir que
1000 kilos son de este tipo, 500 son de este calibre y 450 son de este calibre. Vemos aquí que ya tengo los kilos totales que he reflejado, son los que realmente todavía faltarían unos 40 kilos. Yo aquí también puedo llevar el control de destrío, el que reparta el destrío en cada uno de los calibres, etcétera, etcétera. Bien, pues lo tenemos genérico, yo aceptaría y desde aquí voy a darle a actualizar al Albarán. De esta forma, también tengo los movimientos, los ha generado de la misma manera. Es decir, ya que tengo los kilos que tengo de cada uno de los calibres y ese albarán lo tengo preparado para realizar la venta del producto cada calibre que ha correspondido. ¿De acuerdo? Los porcentajes que ha tocado, qué cantidad de kilos, etcétera, etcétera. Bien, pues esta sería otra de las formas. Hay quien agrupa partidas, es lo que decía antes. Si yo tengo una agrupación, pues, por ejemplo, con una agrupación de producto, lo que hacemos es que unimos dos partidas y en esta agrupación sería la suma, los 3.500 kilos en este caso, la suma de los 1.500 y 2.000 de otra partida. Yo nunca se me genera un nuevo lote, pero nunca voy a perder la trazabilidad de dónde venía el producto. Tengo información de dónde venía, este de aquí sé que viene de este albarán en concreto y el otro viene del otro albarán. Esta información la podemos sacar impresa como necesitemos, ¿de acuerdo? Como consideremos. Por ejemplo, yo aquí, si saco este informe de trazabilidad de esta agrupación, pues por ejemplo, agrupación, y aquí vamos a poner en el escritorio, y nos generaría pues un informe aquí. Un ejemplo tipo en el que, pues por ejemplo, aquí podemos tener nuestros datos, la partida que se ha generado, el lote que tiene y aquí pues este suma los kilos que corresponda. Aquí son 3.000 porque realmente de este ya he vendido, entonces es el stock que me está quedando en este momento. Mi stock actual de esta partida son estos kilos y yo realmente lo generé de estos dos, que es de dos proveedores, Felipe y de Ramón, de qué parcela venían, qué albarán, qué fecha, etcétera. Es decir, no vamos a perder en ningún momento esa información. Bien, pues otra posibilidad es el que cuando se hacen los paletizados. Por ejemplo, voy a hacer otra recepción. Nosotros tenemos una cinta de paletizado, hacemos un volcado y vamos generando nuestros distintos palets de producto con las cajas que corresponda, etcétera, etcétera. Bien, pues entonces voy a hacer una nueva entrada del proveedor. Bien, en la entrada identifico el producto, los distintos envases. Ya digo que nosotros podemos imprimir las etiquetas de producto. Tendremos unos kilos y este es el lote con el que vamos a trabajar. Imprimimos las etiquetas, tendríamos los códigos de barras y nosotros cuando hacemos un volcado lo que vamos a hacer es leer esta partida. Bien, pues yo esta partida es la que voy a tratar ahora. Bien, pues aquí en paletización, yo aquí puedo ver qué productos son los que voy a paletizar ahora. Pues por ejemplo, de la cereza granel que me ha traído, ¿de acuerdo? Que es la que tengo aquí, como veis pues en el ejemplo, tengo distintos tipos de productos. A mí me ha entrado cereza. Puedo aquí, bueno, me toman los calibres que he identificado, puedo decir qué tipo de palé es el que voy a utilizar, qué tipo de envases son los que voy a utilizar. También, más o menos, esto es para que él me proponga unos kilos, aunque vamos a poner, realmente luego vamos a poner los kilos reales. Vamos a imaginar que son 300 kilos, que tenemos 12 cajas por cada palé. Él aquí me está considerando también las taras correspondientes. ¿De acuerdo? Bien, pues aquí vamos a decir que vamos a iniciar los palés. Y bien, y en este momento vamos a hacer el volcado. ¿Qué es lo que acabo de volcar yo de qué partida es la que voy a tratar? Bien, pues leo etiqueta, leo el código de barras, puedo tener distintas cintas de volcado, con lo que yo diré, en esta cinta acabo de utilizar
la partida de este proveedor, pero en la otra cinta estoy utilizando la de otro proveedor, ¿de acuerdo? No hay ningún tipo de problema. Bien, y aquí el sistema nos va a ir identificando. Pues esta partida, que ahora mismo es la que estoy tratando en mi cinta 1, la he volcado a esta hora, quedan estos kilos, de este proveedor, etcétera, etcétera. Y ya pues podemos tratar de distintas maneras. Hay quien ya todos que se están generando de ese calibre. Yo puedo ir diciendo tengo necesidad, como se necesite que, a ver, pallet, esto puede ser pues un ejemplo. Vale, pues entonces vemos aquí y el del palet, pues por ejemplo, podrían ir nuestros datos. Hay quien aquí imprime los datos de cada una de las cajas, pues porque a lo mejor tenemos que tener identificada cada una con una codificación. Si trabajamos con Mercadona o cualquier otra empresa que nos exija etiquetado independiente por cada una de las cajas, etiquetado por palet, todo eso lo tendremos registrado. Aquí vemos el peso que ha sido al final, pues, de las cajas que hay, dependiendo de las taras, etcétera, etcétera. Es un ejemplo. Bien, pues aquí con el producto, pues va disminuyendo este peso, ¿de acuerdo? Y nosotros vamos teniendo esos productos. Por ejemplo, si aquí digo que termino otro palet, en el que cinta, pues este ha pesado 315 kilos, de la misma manera. Pues. Y aquí el sistema lo que va haciendo es que si este palet ya está terminado, me coloca otro vacío, como si dijéramos, en esta salida, para que yo vaya creando otro palet de este tipo de cereza. Por ejemplo, si veo aquí los de hoy, pues veo algunos que están ya procesados, ¿de acuerdo? Estos dos están procesados y como ya te finalicé uno de este tipo, de tamaño 2, pues me ha creado otro vacío para que yo lo trate. Este palé que ha generado él de manera automática, pues me ha generado las cajas, como decía, como teníamos 12 cajas, una para cada una de ellas, podemos tener etiquetado independiente y me ha asignado qué partida es la que le ha correspondido, la que tengo ahora mismo en la cinta de volcado. Son 307 kilos y veo aquí los kilos que van quedando de esa partida. Y con el otro exactamente igual. Esta es una forma de hacerlo. Hay quien también lo que hace son en etiquetas, perdón, prepara los palets sobre pedido. Este cliente me ha pedido esta información, este producto, y voy a crear los palets para ellos. Yo desde aquí puedo hacer palets de tipo independiente, pues por ejemplo, me está asignando de este producto, por ejemplo, para cereza extra, qué cliente es para este cliente en concreto, va a salir de este almacén, los palets que voy a utilizar, los envases que utilizo, etcétera, etcétera. Y aquí ya pues voy diciendo, vale, pues nuevo palet, tengo los datos ya identificativos de estos clientes, de qué producto es el que voy a vender. Aquí diremos la pesada, yo aquí podría tener como las teclas de pantalla táctil para decir el peso, si podemos capturar el peso lo podremos capturar también de una báscula. Y aquí pues diremos, pues este han sido 318 kilos, él me está quitando lo que es la tara, y aquí pues diré, voy a crear las cajas. Tengo ya generadas las cajas, ¿de acuerdo? De forma independiente, cada una con el peso que le corresponde. También puedo decir que voy a capturar de la cinta de volcado la partida que hay. Ahora mismo está ese lote que he utilizado y me actualiza el estocaje de ese producto. Puedo tener datos para imprimir de la información, etcétera, etcétera. Bien, pues este ya lo tengo preparado. Pues y ahora estoy preparando otro también que ha pesado 320 kilos, que creamos las cajas y asignamos la partida. Bien, ya he preparado mis dos pales. Aquí podríamos, ya decía, imprimir las etiquetas correspondientes. Y aquí, pues, si veo aquí, por ejemplo, voy a albaranar pales, puedo identificar de qué almacén, perdón, pues de todos los almacenes. Y aquí, pues, tengo distintos pales que he generado y que todavía no he facturado. No he albaranado, mejor dicho.
Bien, pues estos que acabo de crear aquí ahora mismo, vemos estos y digo, pues este de aquí y este, el precio va a ser a 2,58 y quiero que creen los albaranes. El sistema, como tiene datos del proveedor, del domicilio al que se tiene que enviar el producto, etcétera, etcétera, pues a la hora de crearlo me pregunta a qué serie lo voy a generar. Y en caso de que haya procesos que no se han realizado de forma completa, por ejemplo, aquí vemos que algún palet está sin cajas, entonces no me dejará generarlo. Son controles que, dependiendo de la empresa, podemos tener controlados o no, ¿de acuerdo? Por ejemplo, este de aquí no tiene, es el que he generado al final que no había calculado, pues entonces 324 kilos, creo las cajas, le asigno el lote y ahora, por ejemplo, si intento estos dos albaranarlos, me dice la serie y me genera, me genera mi albarán. ¿De acuerdo? Vemos aquí, ya me los ha quitado y si voy a ver los albaranes de hoy, tenemos estas dos entradas con el palet, perdón, y las cajas que hemos utilizado, el lote que se le ha asignado. Yo desde aquí puedo ver la información del palet, este palet, qué cajas son las que se han registrado, el lote del proveedor. Veo aquí es que se utilizó esta partida en concreto y que venía de este albarán de proveedor. Que este albarán de proveedor, si está clasificado, pues vimos, este por ejemplo no estaba clasificado en el momento, sino pues también veríamos esa información. Desde aquí directamente puedo ver toda esa información. Y aquí pues tengo la información de los palets en concreto. ¿De acuerdo? Tengo otras formas de introducir el albarán, pues directamente leer con el código de barras esos palés que tengo identificados y asignárselos al albarán. Ya decía que hay distintos tipos. Todos los documentos, pues se puede generar, imprimir en normal o generar un PDF, mandarlo por correo electrónico. Y tenemos, por ejemplo, con los albaranes, pues documento de transporte, el CMR, el documento de trazabilidad directamente del producto. ¿De acuerdo? Si aquí veo ese documento de traza, pues, y esto es un ejemplo, ¿de acuerdo? Aquí nos solicitan nuestros clientes, pues, documento o formato, quieren verlo presentado de distintas formas. O, por ejemplo, aquí yo puedo ver, pues, trazabilidad del albarán, qué producto es, el lote, el palet y, por ejemplo, esto es un palet que se ha generado, tengo la identificación del palet y este es el código de barra del palet, pero también sé el producto de dónde vino. Vino en este albarán de proveedor y este socio es el que trajo el producto. Aunque ya digo que yo he generado un palet y a ese palet le he asignado una partida nueva que nunca pierde información que le corresponda. Bien, pues aquí tanto con los albaranes de compra como de venta, bueno, vamos a ver también el envasado. Yo, si tengo los productos unos escandallos, pues como comentaba anteriormente, puedo identificar, pues según esos productos, cuando digo que voy a fabricar una serie de elementos, por ejemplo, puedo decir, voy a fabricar cajas de 1 kilo de ajo de tal, pues 25 cajas. Puedo aquí asignar también una eh, caducidad, asignar un lote interno, que si el cliente, si la empresa nos dice que tiene que ser, pues que aparezca el mes, el día y el año, lo que corresponda. Bien, pues el sistema me genera una nueva orden en la que ya tenemos qué componentes somos los que van a necesitar, nos asigna por defecto partida o lote más antiguo, un FIFO, que lo podremos modificar y tendremos identificado cuando queremos a fabricar, pues nos dará entrada al almacén de este producto y nos dará salida al almacén de los distintos elementos. De la misma manera, luego tendré información de lo que yo he vendido a este cliente, no solamente saber el ajo de dónde venía, sino también la caja que está en contacto con el producto,
a quién se lo compré, cuánto me costó, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? En el momento en que fabriquemos, pues actualiza estocajes. Bien, como comentaba antes, tanto en ventas como en compras podemos tener gestión de costes. Nosotros, por ejemplo, en la información de entrada, podemos identificar, aparte de lo que decíamos antes de cuadrillas y asignar unos costes a esas cuadrillas en concreto, podemos tener identificados, pues, dependiendo de las características de las que sea la empresa, pues yo, por ejemplo, por corte, hay unos costes de personal, que este personal puede tener un coste identificado por kilo, por ejemplo, para que él, dependiendo de los kilos, me asigne ese coste. O, por ejemplo, puedo tener también coste de envases. Y a los envases que estamos utilizando les hemos dicho que tienen que ser cobrados, automáticamente el sistema nos pondría aquí una gestión de estos envases para ver aquí, pues, envase de tal tipo. ¿De acuerdo? Y el coste que corresponda. O hay algunos que son genéricos o por cinta de volcado, porque a las cintas de volcado se le pueden asignar, pues yo para este mes he tenido unos costes de esta cinta de 800 euros y quiero repercutirlo en todos los lotes, en todas las partidas que he echado, he volcado en esa cinta durante ese periodo. Entonces el sistema automáticamente repartiría y aquí aparecería un movimiento de forma automática por cinta de volcado lo que le correspondiera, pues 15 euros dependiendo de los kilos que tiene a nivel proporcional de todos los kilos que se han tratado en esa cinta durante ese periodo. ¿De acuerdo? Bien, pues esta gestión, estos costes se pueden identificar manualmente, tanto en las compras como en las ventas. En ventas exactamente igual. Yo puedo tener unas gestiones de costes. Esto, por ejemplo, sí que ha ido, por ejemplo, esto es una venta. Y en venta vemos que ya de los que hemos hecho anteriormente, simplemente por decirle los envases que hemos utilizado, pues tiene identificado que hay unos costes adicionales por los envases. Cada envase con unos costes distintos y también un coste adicional para alguno de ellos. Pues se pueden registrar que conforme hagamos operaciones pueden ir apareciendo automáticamente esos movimientos. Se puede tener módulo de Intrastat también incorporado. También podemos trabajar con EDI, con EDICOM. Son módulos que son opcionales y que se pueden contratar si se cree conveniente. Y también, pues, por ejemplo, vamos a ver el módulo de costes que ya es respondiente a campo. Uno de los módulos que, por ejemplo, también nos puede ser útil es el de, por ejemplo, si yo en las parcelas que estoy registrando quiero llevar mi cuaderno de explotación. Aquí vemos distintas opciones, pues las labores que se realizan, los riegos, fitosanitarios, el personal, control de lodos, etcétera, pero que no solamente nos va a servir para identificar o para ver esos, vamos a ver aquí algún ejemplo, esos tratamientos, esos elementos, ¿de acuerdo? No solamente me va a servir pues, para sacarlo con un formato que yo crea conveniente, pues por cada una de las parcelas para este productor, en esta parcela, con tal extensión y aplicador, etcétera, pues todos los movimientos con un formato que puede ser totalmente distinto a otro. Esto sí que quien quiere este módulo, pues entonces vemos cómo interesa sacar esa información, pueden salir distintos formatos y no solo nos va a sacar nuestro cuaderno de explotación, sino que ya estamos también tratando lo que son los costes. Es decir, yo aquí también tengo identificado a cada una de las partidas de producto, pues qué precio es el que se realizó cuando se hizo la compra. Como comentaba antes, siempre que hacemos una entrada, se asigna una partida, un lote, sea el producto que sea. Entonces aquí a un elemento que sea, por ejemplo, de un fitosanitario, un abono, etcétera, tenemos una partida con la entrada que hubo y un coste inicial de ese producto que es el que compramos. Podemos tener a distintos proveedores con distintos precios, etcétera, etcétera. Entonces nosotros cuando utilicemos ese producto en los tratamientos, no solamente estamos identificando ese tratamiento, sino también estamos viendo qué producto es el que estamos utilizando realmente.
podemos trabajar con distintas fincas. Cada finca puede tener asignadas unas parcelas y los gastos, puede haber gastos generales por finca, gastos que sean únicamente para una parcela, por variedad, etcétera, etcétera. Entonces, a la hora de generar, por ejemplo, un coste, pues vamos a ver un ejemplo. Yo aquí puedo decir que o bien identifico de una finca y ya voy a saber a qué parcelas puedo tratar, voy a decir que es en la finca número uno, o puedo decir que es de un proveedor determinado o para una variedad, voy a dejar simplemente así. Y aquí pues veo qué es lo que voy a hacer, pues una aplicación de fitosanitario y esto es un paso a paso, un siguiente, un asistente con el que entonces me va a preguntar, pues esto para una plaga en concreto, cuánto caldo he echado, 250 litros, este es mi tratamiento 30, se puede poner un contador para que vaya él ajustando directamente, condiciones, qué aplicador, aquí nosotros tenemos los aplicadores, las personas, antes no sé si habéis visto que han aparecido 5, ahora solamente 2, porque son 2 los que pueden realizar operaciones, tienen carnet de aplicadores de fitosanitarios. Pues esta persona, la maquinaria exactamente igual, maquinaria que tenemos para fitosanitarios, la persona, aquí ahora solamente aparece uno porque es el técnico que sí que puede firmar en las operaciones y aquí pues qué elementos son los que utilizamos. Por ejemplo, yo tengo todos reflejados, bien, pues avalar, y aquí tenemos distintas partidas. Vemos aquí que yo puedo utilizar este lote o este lote. Tengo el stock que tengo en cada uno de ellos. Tengo distintos precios. Si cojo este que es el más caro, pues en la operación, cuando yo diga que he utilizado 10, pues tendré 37 euros, que es distinto al otro. Pero lo importante es que tenemos tanto cantidad como precios. Puedo decir también que aquí en la misma operación he utilizado un abono. ¿De acuerdo? Pues he utilizado también un abono porque le he echado en el mismo producto. También tengo distintas partidas, pues esta partida en concreto, 25. Bien, pues ya doy a siguiente. Ahora ya identifico qué parcelas son las que voy a tratar. Bien, el tercer paso ya es, pues mira, de esta finca, pues voy a tratar solamente estas 2 parcelas. Selecciono, bueno, aquí me va diciendo un historial de las que llevo en este proceso en concreto y vamos al siguiente, tengo ya el final y finalizo. Bien, pues esto lo que ha hecho es que directamente me ha generado mi movimiento en aplicaciones de fitosanitario, por ejemplo, si veo únicamente las de hoy, para que lo tengamos ahí de todas las fincas, aquí veo los movimientos, ¿de acuerdo? En esta aplicación hemos tenido para estas parcelas el cultivo, la plaga, el producto que hemos echado, la materia, el importe y el tratamiento. El sistema vemos que ha generado un movimiento de cada uno de los tipos para cada parcela, y que tengo 2 del abono y 2 de fitosanitario. Hace un reparto dependiendo de la superficie de ese producto. Yo el total tenía una cantidad y él lo ha repartido de forma automática. Bien, con estas, por ejemplo, en lo que antes comentaba, puedo tener con este formato, con los costes o bien, pues dependiendo, identificando a esta parcela he echado estos productos, a la otra parcela los otros productos con todos los datos generados. Bien, con esta información se me va actualizando con lo que son los costes de la finca. Yo en costes de la finca, por ejemplo, puedo ver de la finca como tal, en un periodo determinado, y él aquí me va a acumular y me va a dar información, pues kilos de entrada de esa finca, el sistema comprueba la información que tenemos en el apartado de procesos o de gestión comercial, cuántos kilos han entrado de las parcelas de esta finca, cuánto se ha pagado a los agricultores, qué gastos he tenido, pues lo que veíamos antes, se añadía por personal, por comisionistas, etcétera, etcétera. Y aquí también, pues del propio cuaderno de riegos, de labores, maquinaria, personal, de fitosanitario y de abonado, productos de cada uno de ellos. Y tengo los totales por cada una de las fincas. O bien, puedo ver costes por finca identificando, por ejemplo, pues voy a ver por variedad, costes que tengo por variedad y tengo pues todo lo que se ha hecho. A esta variedad, en esta fecha, hizo una aplicación de fitosanitario con tal coste, labor de siembra de Juan Gómez de tal coste, un abril fitosanitario, repartos, etcétera.
Es decir, distintas operaciones que van incrementando todas nuestros costes. ¿De acuerdo? Son dudas casi muy puntuales. Bien, pues más o menos queríamos enseñaros esto, que realmente en la aplicación lo que habéis visto puede ser que se adapte en mayor o menor medida a vuestro modo de trabajo. Lo importante es que podemos adaptar realmente la aplicación a todo esto y nosotros todo lo que se necesite la empresa se podrá adaptar y controlar. ¿De acuerdo? Como veis, distintos módulos, todos enlazados, lo que hago en un sitio queda enlazado en otro. Se puede tener un módulo APPC, pues también, que aquí simplemente tenemos estas dos tomas de muestra para que veáis que dependiendo del protocolo que tiene que seguir cada una de vuestras empresas o de las normativas que tiene que regir, las calificaciones que tenga o certificaciones, pues se podrán tener unos documentos u otros y podrán estar incorporados también en la aplicación. Bien, pues voy a parar lo que es la demostración, la grabación